son sabrosas para Claro, pues son parte del programa. Eso debe haber sido el 2015, tal vez. puta, ese. Pésimo, pésimo para 2016, la fecha. Por ahí yo creo que 2016 puede ser. sí, sí. Mm. Me acuerdo que Martín me había comentado que te conocía y tú estabas ahí con estos dibujos de maquinaria. O sea, Sí, pues. inspirado en las máquinas, ¿cierto? No en los dibujos técnicos, pero fuimos a ver esas ilustraciones. No sé cómo lo Sí. llamáis tú, dibujo, ilustración. Mira, hoy día, de hecho, casualmente, digamos, cuando le mandé a Martí, digamos, las cosas, tú estás ahí con alguien y me comentaste que como que había visto la imagen y algo me comentó, digamos, no sé quién era, un Ah, colega era también un, tuyo. un colega artista acá de Copiapó, un señor que, bueno, es bien divertido el señor, me sorprende a veces, y vino acá a ver a la señora con la que vivo, que es artista también, porque se van de viaje a Perú a exponer sus cosas, y me vino a ir al taller, pues justo estaba viendo lo que me estaban mandando, pues, y ahí lo Hizo un involucré, comentario porque le gusta que involucrarse. hizo un comentario que yo creo que responde un poco a la pregunta, porque al final es difícil para uno, digamos, pero él dijo una weá así como que es una pieza gráfica pictórica, dijo una weá así que claro, yo en el fondo yo dibujo, que es lo que más me gusta, que creo que en ese rato, pero claro, ese trabajo era bien gráfico, pero tenía una weá pictórica porque esa weá se manchaba, po. Entonces, lo que me gustaba a mí desde el punto de vista como técnico de ese trabajo era eso, yo creo, como esa como ambigüedad, por así decirlo. Eh, como que, eh, como que tenía, técnicamente yo creo que no buscaba algo definido, sino que de alguna manera tenía un arraigo en otro lado, digamos. Podemos llegar ahí, yo creo que ahí les puedo contar un poco cómo nació eso, yo. Sí, de hecho Pero lo estaba buscando en su Partamos del Instagram principio. y está bien abajo, parece, no lo he encontrado todavía en tu Instagram. te mandé todo súper desordenado, así que sorry, Yo lo pero que sí sí. me di cuenta es que, como en los correos, el pie de firma decía. Tengo como eh, tres ar- correos. Sí. no, 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 pero el pie de firma era artista, licenciado en Artes de la Católica, pero además ingeniero civil. ¿Cuál fue el Al- primero? ¿De dónde partiste? Pero antes de esa pregunta que es muy buena, quiero hablar un poco del contexto, pues, cómo conocí al Dale, Coque. dale. También, Ah, pues eso es súper Porque interesante. a mí me genera, es divertido, porque eh, enmarca varias cosas. De partida, yo al Coque lo conocí en un bar, en una reunión que hicimos ex compañeros de curso. Y todos sabemos que esas reuniones de ex compañeros de curso son bien odiosas porque uno ya no espérate, tiene. espérate. ¿No son ex compañeros de curso? De No, colegio. no, No, ¿De nosotros colegio? no. no, ¿No? por el Coque no. Ah, ya, ok. Pensé que lo había. Ya, ok. Ya, y No, yo salí. Dale, dale, dale. dale. ¿Qué iba a decir tú? Dale que lo haga. No, es que yo llegué como Martín un poco, po. Yo iba de invitado también. Así como, o sea, Martín no Ah, era invitado. Yo llegué de acompañante. Yo en todos lados soy invitado. Mira, de partida Nico, en el de colegio, piedra. en el que eso mismo, en el colegio en que yo salí, se llama Colegio Florida High School. Eso ya te habla acerca del perfil del colegio. Entonces, típicas reuniones de colegio con ex compañeros de curso. Yo voy de curioso más que nada, pero donde generalmente, o en mi caso sobre todo, que estudié arte, no mantenía ningún vínculo con nadie. Y generalmente esas reuniones son como para ver cómo te ha ido un poco, así como, ya, ¿cómo te ha ido? ¿Fuiste exitoso en la vida? No sé, no sé. Son medias raras esas reuniones. Claro. Se andan midiendo sus órganos genitales, no sé, es raro. Y yo no tenía mucho vínculo con mis compañeros, y de hecho yo odiaba ese colegio, se llamaba Florida High School. Yo estuve toda mi vida en el colegio que se llamaba Colegio Inglaterra y quebró. Yo estuve toda mi vida en ese colegio y en tercero medio tuve que cambiarme a ese otro colegio. Y y hablando con gente sin tema, hasta que encontré a una persona, no sé si tímido, pero lo vi medio tímido, calladito. Oh, conecté el tiro con el Coque, y obvio, pues había estudiado arte, pues, y ahí empezaba a hablar, y no sé, yo sentí una familiaridad, o tal vez era el salvavidas que me iba, como se iba a hacer flotar dentro de ese mar de conversaciones que no me importaba nada, weón, pero nada. Y ahí lo conocí al Claro. Coque y fue bien agradable. Yo iba de Bien al pareja, po, tiro. weón. Yo era, de hecho, mi pareja de ahora, la flaca, digamos, la Paula, ella fue compañera de Martí, po.
Y claro, pues tenían un carrete, ¿cachai? Se juntaron y yo fui, pues, ¿cachai? Onda. Entonces, son esas circunstancias medio raras, digamos, donde tú no conocías a nadie, pues, ¿cachai? Prácticamente, pues. Pero, puta, como todo en la vida, yo creo que lo bacán de esas circunstancias es que la sorpresa está a flor de piel, pues, weón, porque como no cacháis nada, todo lo que pase va a ser nuevo, pues, weón, ¿cachai? Es que, Y nada, pues claro, igual tú tenías unos compañeros que, claro, son, o ex compañeros que son rayados, pero bueno, igual son, no sé, pues buenos para el carrete, ¿cachai? O sea, son lanzados, ¿cachai? Hasta el día de hoy, yo creo. pero yo soy fome, pues, que si yo soy monotemático. Ahora he desarrollado un poco de, ¿cómo se llama? De un poco mejor roce social. Pero a mí lo único que me interesa es mi mundo del arte, no sé, o ahora artes populares, un poco de política, no sé. Entonces no, yo no soy socialmente inteligente, que soy bien torpe y estaba como un pez fuera del agua. todo se aprende, José Claro, Diego. sí, he aprendido, ya puedo. Sí, todo se aprende. Ya, Bueno, y ahí no, ahora la pregunta de se nos Nico fue, está buena. No, yo se no nos sé fue el Nico. no ¿Está sé qué ahí por está ahí? haciendo. Sacó la cámara, no sé por qué. Yo creo que fue al baño. Perdón, perdón, perdón. Estaba escuchando. Ya, Sí, ahora la no, pregunta. cómo llegué, digamos, a ese mundillo. No me O, dio ni o, el, o cuál fue cómo el fue primero, porque tal sí, vez no, partiste del arte y terminaste la ingeniería, o dónde estás, no dónde te ubicáis. fue al revés, digamos, o sea, yo soy también de provincia, soy de Valle. Y nada, pues bueno, anda, cabrón chico, yo me vine a estudiar ingeniería. Pues. Yo era a mí, de esas personas que no sé, pues, bueno, me gustaba mucho dibujar, pintar, hacer weas. Tenía como mi dupla siempre en el colegio, éramos dos buenos que siempre andábamos haciendo los murales y las weas que siempre se hacían como en el colegio. Y el otro weón, Javier, amigo que hace mucho que no lo veo, digamos, y de hecho vive en Caldera, a todo esto. Ya. Eh, este weón siempre fue muy talentoso, digamos. Entonces, como que de alguna manera yo siempre lo seguía, ¿cachai? Pero cuando llegó la hora de puta de estudiar, weón, onda, nada, pues weón, ahí me iba súper bien en matemáticas, entonces mi viejo es ingeniero, weón. Y nada, pues pues, me vendí así como a la idea, ¿cachai? Y sin saber nada tampoco, pues. Y de hecho arte no estaba en mi cabeza, nunca estuvo en mi cabeza en ese tiempo, o sea, era más cercana a la arquitectura, ¿cachai? Pero no, pues, llegué a estudiar ingeniería en Buchef, pues, en Buchef, y ahí estuve, puta, como 6 7 años dándole a la ingeniería y carreteando un montón también, porque las facultades son media, como son medias densas, tenés que carretear también. Po. Y nada, pues terminé la carrera, ¿cachai? Ingeniería civil, me puse a trabajar, weón, llevaba como 3 años trabajando, y ahí me dio como esa hueá de puta la hueá fome, weón. O sea, o sea, ¿cachai? O sea, a mí me gusta hacer otras cosas, pues, entonces, y ahí estaba el dibujo, la pintura. Estuve metido cuando estuve estudiando en la U, me metí a una weá que se llama, se llamaba, no sé si todavía, la Sociedad Nacional de Bellas Artes. No sé si te han escuchado hablar de esa weá. Ujú. Que hay unos weones que hacen clases de arte ahí en ese copia de la Alhambra que hay en el centro. Ajá, sí, sí. Y ahí me metí, ¿cachai? Como a tomar clases de pintura, me acuerdo. De hecho, gané hasta unos premios, así como bueno, pintores jóvenes, qué sé yo. Pero era una cuestión muy rara, porque tenía el nombre de Sociedad Nacional de Bellas Artes, pero no tenía ninguna conexión con nada, ¿cachai? Y ahí yo aprendí un poco, puta, a pintar, me acuerdo que siempre pintaba harto con pastel, que era bien rico, y un poco haciendo cosas, las típicas, weas, porque aprendiendo así bodegones. Y de ahí, claro, me puse a trabajar, qué sé yo, y claro, cuando ya como el tercer año de trabajo, decidí como cambiarla, güey. Filo, o sea, estaba yo solo, ¿cachai? O sea, tenía mi pareja en ese momento, pero no tenía más responsabilidades, entonces dije, filo, se acabó la weá, anda, voy a estudiar arte. Y nada, pues, onda, me cambié, pues. Y ahí hay una historia que la puedo contar, Martín, se la contaba el otro día, un día que nos juntamos por ahí, nos cruzamos en el camino, que me fui obviamente, bueno, a la Chile, pues, bueno, ¿cómo se llama? A hacer como una especie de ingreso especial, ¿cachai? Entonces, me acuerdo,
entrar, ¿cachai? Por el campo, meterse a la weá, ¿cachai? Que era bien precario, así como en cuanto a sala y todo. Seguramente en ese tiempo usted El Pero debe haber gallinero. sido, el básico, sí, usted debe eso debe haber sido como espérate, déjame pensar, ¿no? Como el 2007, así. Usted ya había salido ya. yo iba saliendo, todavía estaba ahí, pero me refiero, tú estás haciendo el ciclo básico. Yo no estaba haciendo nada po, todavía. Po. Yo quería entrar a estudiar arte. ¿Cachai? Y entré, me acuerdo, entré, secretaría, qué sé yo, y hoy me siento al Ah, frente de una señora, ¿cachai? Y le digo, hola, qué sé yo, quiero entrar a estudiar arte, quiero hacer un ingreso especial, porque yo ya estudié otra carrera, entonces creo que no vale la pena que vea la prueba. Y la señora me mira y me dice, ya, ¿y qué estudió usted? Yo estudié ingeniería aquí en la universidad. ¿Y qué hace acá? Quiero estudiar, quiero estudiar arte, pero no le vamos a convalidar nada. No, si yo sé que no me va a convalidar nada, le dije yo, si yo no quiero que me convaliden ramos, yo quiero aprender cosas. Pero es que usted va a tener que hacer la carrera entera y como ingeniero usted va a ganar más plata. ¿Cachai? Y fue una weá así, un tira y afloje con la señora, así como una weá como, oiga señora, pero Habrá sido la ilumíneme, Janet, ¿cómo lo Nico. hago? ¿Cómo lo hago, por favor? no ¿Cachai? sé qué puede haber sido. De haber estado, no sé, 10 minutos con la señora, no se dignó a darme ni un formulario, ni una weá, ¿cachai? Así. Y en esa parada salí, pues, weón, salí de la U, así, y salí, qué sé yo, ahí a Grecia, weón, y dije, puta, ¿qué hago, weón? Vamos a la Católica, pues, ¿cachai? Me fui a la Católica, ¿cachai? Y entré, puta, Campo Oriente, weón, una weá preciosa, ¿cachai? Una weá así como todo lindo, ¿cachai? Onda inmaculado, ¿cachai? La weá, un orden, una weá así. Eh, y secretaría, qué sé yo, llego, también despejado, y llego sí, me siento con otra secretaria y digo, hola, quiero hacer un ingreso especial, ¿cachai? Donde quiero estudiar arte, ¿por qué quiero hacer un ingreso especial? Me dice, no, es que yo estudio otra carrera. Estudié ingeniería en la Chile y quiero estudiar arte. Y la señora me dice, oh, qué espectacular. Espectacular. Un ingeniero que quiere estudiar arte. No, eso tiene que ser. Mire, tiene que dar la prueba de dibujo, qué sé yo, bla, y la puta me pavimentó la weá, pues, weón, ¿cachai? Me pasó los formularios, me hizo toda la cuestión. Y nada, pues, bueno, ahí entré a estudiar arte a la Católica, pues. Y en ese rato igual yo lo pensé así como, ¿cachai? Como igual interesante en el punto de ya tener dos miradas, ¿cachai? O sea, como pasar de una universidad a otra, independiente de que sean carreras súper diferentes y todo, fue como choro, porque así como pensando en que de alguna manera iba a ser bueno, digamos. Y también, para qué te voy a mentir, porque ¿cachai? Yo en ese momento trabajaba como ingeniero y tenía yo me sostenía a mí mismo, digamos, entonces tenía que pagar la carrera, pagar mi vida, y cómo se llama, y hacerlo todo, entonces, mientras más amable fuera la weá, mejor, po, weón. Y ahí entré a estudiar arte a la católica, po. Hice las pruebas especiales, que sí, ¿no? Y me aceptaron. Y ahí partió mi vida como futuro artista, no sé cómo Oye, llamarlo. y entraste, bueno, entraste con una diferencia de edad, una distancia No menor. no considerable, pero sí, no despreciable. Yo estaba más cerca de mi profe que de mi, ¿cómo se llama? Eh, compañeros. Sí, porque estaba más cerca de mi profe que de mis compañeros. También fue interesante esa hueá, ¿cachai? O sea, lo único que me arrepiento un poco es que, como yo tenía que trabajar, ¿cachai? O sea, yo iba a la U, no sé, pues, weón, a las Mm. 9 de la mañana, weón, estaba hasta las 4 y de las 4 me iba a mi casa a trabajar en ingeniería, hacía una weá y después, entonces me quedaba súper poco tiempo para carretear. Y a diferencia de Buchef, que Buchef era el carrete ahí mismo, ahí en Campo Oriente la gente no carreteaba, weón. O sea, carreteaban, pero no ahí, ¿cachai? Sino que se iban a carretear a otras partes. Entonces, claro, ahí como que no carreteé mucho, pero sí, se puta mi grupo de amigos, qué sé yo, y que fuimos avanzando juntos, eran bien caros, entonces ellos eran niños, pues, bueno. Entonces era bonito, no sé si bonito, pero también interesante, una hueá media como investigativa de estar metido ahí, es que era como verse a uno mismo hace tantos años, ¿cachai? Pero yo me la tomé de otra manera, pues a mí me interesaba aprender, ¿cachai? Yo quería aprender. Y fue bueno, pues, bueno. Y ahí empecé a sacar un montón de prejuicios que yo creo que son súper, que existen todavía, y es como de la mirada del artista, ¿cachai? Así, ¿cachai? Que el artista primero que tiene que ser un dibujante, ¿cachai? O que tiene que tener una técnica muy depurada, o que no sé qué, ¿cachai? Que son esas cosas que uno tiene cuando no sabe de arte, pues, bueno, ¿cachai? Eh, y de a poco fui entendiendo, ¿cachai? La Católica no tiene especialidades, entonces tiene una malla muy abierta, o por lo menos sí lo tenía cuando yo estudié,
donde tú partís con unos ramos base y después tomáis los ramos que querís y tenéis una línea, la línea como dura son los talleres de creación y los talleres de creación y talleres de técnica, por decirlo, o ramos de técnica. Entonces, súper libre. Y yo me embalé un poco con la parte de dibujo, ¿cachai? Y tomé casi todos los ramos de dibujo siempre. Eh, y ahí avancé, pues, avancé, hasta que también me pegué un quiebre por ahí, pues, el 2000, ¿cuándo fue? El 2010 me fui a estudiar a Valencia, a España, me fui por un intercambio de arte, agarré mis weas también, me mandé así como me metí a estudiar arte, me fui a estudiar arte a otro lado. Y después volví y congelé, porque me financié completamente, obviamente, ¿cachai? Un semestre entero en Europa, digamos, sin mucha pega de ingeniería. Y ahí congelé un rato y después retomé y terminé, pues. Igual fue una decisión como compleja igual, porque en algún momento yo decía, ¿para qué voy a terminar esta weá así? ¿Cachai? Descubrí un universo, sí, ¿ah? O sea, yo creo que ustedes ahí lo tienen mucho más claro que yo, digamos, pero es muy lindo de repente conversar con personas que como que no están conectadas, por así decirlo, con el mundo más del arte en el sentido de entender un poco y darle a entender un poco por lo menos lo que yo tengo asumido es que el arte es un sistema de conocimiento, ¿cachai? Una epistemología, ¿cachai? Tú miráis para atrás, ¿cachai? Te das cuenta que hubieron hueones, ¿cachai? Que no solo pintaban bonitos, sino que pensaban, ¿cachai? Ujú. ¿Cachai? Coque, Entonces, sí. no, sí, pues es importante. Es que quiero hacer la, la última talla en Dale, dale. relación a lo que siempre. No es que te moleste, pero una talla chauvinista. Necesito hacerla, Coque, porque apenas Dale, dale. hablaste acerca de tu pequeña confrontación con la funcionaria de la Universidad de Chile, la señorita Janet. Se me vino el tiro este meme a No la sé si, cabeza. Se me no vino sé si fue este la señora meme. Janet, pero. Ahí está el Coque en Grecia. No, Bueno, yo no me arrepiento, pues. es Yo una creo broma que. chauvinista nomás de lo de la Chile, la encina, Sí. romántica. No, yo creo que el destino a veces te quiebra la wea, pues, weón, ¿cachai? O sea, puta, a mí me encantó estudiar ingeniería en la Chile, pues, weón, entonces yo nunca pensé así como voy a cambiar a la Católica, ¿cachai? O a otra universidad, ¿cachai? Pero la señorita Janet La señorita eh, Janet. No sabemos si ella, no fue sabemos, clave en mi vida eso. no Esa sabemos señora si chica ella. que tenía el lunar con pelo, ¿cómo se llama? Ah, ya, no me acuerdo. Pero esa es la que está en el lugar donde. Esa fue. Yo también Oye, tuve harta problemas para ingresar. una pregunta sí, bien al margen, pero de qué trabajas como ingeniero? Eh, me voy cruzando vidas porque de alguna manera, un poco para llegar ahí, yo digo reconocer cuando yo me metí a estudiar arte, ¿cachai? Yo lo único que quería era no hacer ingeniería, ¿cachai? Ah, O que mi espacio de arte fuera el espacio de arte y la ingeniería estuviera en otro lado. Pero yo soy ingeniero civil estructural, ¿cachai? Entonces, yo lo que hago hoy día, trabajo para arquitectos, ¿cachai? Entonces, calculando. de alguna manera, todo el bagaje que yo tengo desde el arte me sirve un montón, ¿cachai? O sea, para conectar a nivel de diálogo, ¿cachai? O sea, es muy loco, pero yo siempre lo digo y no tengo ningún poder decirlo, que la cabeza de un ingeniero es una weá muy pragmática, ¿cachai? O sea, es una weá con muchas aristas, entonces buscar una idea suave, ¿cachai? Que permita llegar a nuevas ideas es difícil, po, weón. En cambio, la cabeza de un artista es todo lo contrario, po, weón. La cabeza de un artista se filtra por todos lados, ¿cachai? Y una idea te lleva a otra y otra a otra, ¿cachai? Y como que vais creciendo en la idea sin necesariamente tener una razón, ¿cachai? Obviamente que sí, hay mucha lógica también y hay mucha cabeza en el mundo artístico. Pero si un artista encuentra algo que le gustó, no se pregunta por qué, ¿cachai? En cambio, el ingeniero todo el rato está ahí chocando. Y en ese tiempo, ahora hago eso, po. Y estoy trabajando trabajo de arquitecto y también tengo como un lado intermedio, ¿cachai? Que hago de ingeniería para artistas también. Y he hecho ahí, trabajado he tenido la suerte de conocer hueones, no sé, pues, he calculado cosas casi tú, ¿cachai? Eh, el, hueones, cosas como ahora estamos haciendo también, ahora hago clases también, esta dualidad, ¿cachai? De ingeniería arte,
me llevó también hago clases de estructura en arquitectura en la Universidad de la Finisterra. Y ahí también me aguacharon unos arquitectos, ¿cachai? Así como para que los ayudara en sus proyectos artísticos. Y armamos equipo también para hacer cosas, como instalaciones, y así. Entonces, ahí estoy, pues estoy como, hoy en día ese es como mi círculo, como me muevo en la periferia de todo, picoteando por aquí y por allá, y siempre, pero siempre tratando de cargarme hacia el lado del arte. ¿Cachai? Esa es mi vida. Soy ingeniero hoy día, soy el ingeniero artista, entre comillas. Siempre partiendo de la base de la ingeniería, o sea, ¿cómo enfrentaste la educación, la formación artística? Si fuiste capaz de dejar completamente de lado los conocimientos previos, o en realidad también fue un choque, o este cambio de paradigma de tratar de olvidarse de para qué, o por qué, o cómo, o cuál es la metodología para poder planear una obra. El taller de creación me imagino que es completamente distinto a un taller Sí, de proyectos, ¿cierto? De claro. proyectos ingenieriles. Sí, ahora igual los tipos son bien pragmáticos, encuentro yo como en el intento de enseñar, ¿cachai? Se nos va a caer el tiempo. Sí, pero Pero no sé si paramos bueno, si quieren paramos y vamos a la respuesta en el próximo luego, bloque. luego de los comerciales, traigan Claro. un saludo a los Bueno, auspiciadores. Oye, podrían tener auspiciadores, ¿eh? Yo les puedo decir un eh, saludo a los auspiciadores. ¿quién nos va a auspiciar, Baltiloca? Ya, Claro, vamos a subir eh, el pelo un poco, yo hagamos un guillo a Cross, una cervecita Cross. puede ser, Sí, A mi auspicio Tamango, a todo esto. Tamango, muy bien, le mando el link. manden vamos a la respuesta. Em, Sí, yo creo que los buenos se esfuerzan por esforzarte, por enseñarte de una manera muy pragmática. ¿Eh? Yo siento que todo el mundo, no sé, pues, cuando tenés 20 años es difícil aprender, weá, así. Pero eso Y en arte o en ingeniería, ¿con qué? en arte, En ingeniería es arte. una weá terrible, güey. Yo te voy a decir, ingeniería es una weá, o sea, no terrible, son como ingeniería en la Chile, ¿cachai? Es una weá muy rigurosa, ¿cachai? Los weones entran 500 weones el primer año y el segundo tienen que haber 200. ¿Cachai? Entonces, el primer año es como corta cabeza, sí, pero puta, te tiran la weá y si cachaste, cachaste, y te tiran 1000 ejercicios, 1000 weá, ¿cachai? En cambio, en arte, en la católica, el cambio rotundo, digamos, eran súper amables, ¿cachai? Pero sí había este cuestionamiento, pero era una weá media paternal, ¿cachai? En el sentido de como, ya, te enseño esto, y si no la cachaste la primera, te doy otra oportunidad, y si no la cachaste la segunda, te doy otra oportunidad. Entonces era bien amable. Y además que parten con cosas muy técnicas. Porque el primer año tenía grabado, dibujo, me acuerdo que más tenía grabado, dibujo y pintura, no me acuerdo si tenía al tiro, digamos. Eh, eh, pero eran como cosas muy, muy técnicas, entonces estaba ahí como todo el día ahí haciendo cosas como, no sé, por grabado, qué sé yo. Pero sí, pues, a mí me pasó eso, ¿cómo se llama? Que caché el tiro que como estaba más viejo, yo digo, uno diría estoy más viejo, güey. Caché el tiro que estaba en otro lugar, ¿cachai? Que la forma de enseñar era otra, que la forma de aprender era otra, que más encima la cual me gustaba, ¿cachai? Entonces, yo me acuerdo siempre, no sé, a lo mejor la conocen, yo tuve una compañera, la Cata Pavés, Sí, mejor tú la conocí seguramente porque ella está sí, en Chiloé, entiendo. sí, la cata para ver. Sí. La Cata, y no sé si se acuerda de mí, pero nosotros fuimos compañeros, ¿cachai? A mí la Cata me caía muy bien, y yo me acuerdo que ella, pues, yo creo que ni se acuerda, pero cuando entramos el primer año, no sé, conversando, qué sé yo, y ella me cuenta que ella no quería estudiar arte, que ella quería estudiar historia de arte. Entonces yo digo, pero ¿por qué entraste a arte? Y ahí tuvo algún problema, no sé, yo que terminé estudiando arte. Dije, pero bueno, ¿por qué no querías estudiar arte? Es que no sé dibujar. ¿Cachai? Entonces ahí, ¿cachai? Como que ahí, como te digo, empiezan a romperse como estos paradigmas que tú decís, ya, sí, pero... Y la Cata, digamos, hoy día, no sé qué está trabajando en arte, digamos, pero ella hacía unos trabajos después en tercer, cuarto año espectaculares, ¿cachai? La mina se iba a Mace, compraba, no sé, 1000 colgadores de ropa, los ponía todos, ¿cachai? Así como en una especie de columna que tenía 4 metros de altura, hueón de color, y transformaba la materia, ¿cachai? Una hueá mucho. Entonces, yo siento que a mí me pasó eso, pues, como que fui aprendiendo, en el arte fui aprendiendo que había otra forma de entender, otra forma de aproximarte, ¿cachai? Otra forma de no tan rígida, ¿cachai? De llegar a un conocimiento. Yo siempre, en mi cabeza siempre estaba que, yo siento que la lógica
la matemática, la ingeniería, y esto que permanece como en este como, ¿cómo llamarlo? Como inconsciente colectivo de qué es la inteligencia, ¿cachai? Tiene que ver con esto de que uno 2 3 4 1 más 1 es 2, qué sé yo. Y yo siento que la mente del artista, el weón salta, porque ¿cachai? 1, 5, 7, 9, y de repente, llega donde tiene que llegar, ¿cachai? Y no se cuestiona tanto por qué llegó ahí y trabaja donde llegó, ¿cachai? En cambio, lo que pasa con los científicos normalmente, porque no sé, pues bueno, los weones postulan a un Fondesit porque se les cayó una hueadita y se puso una hueá de color o sea, fue una serendipia, ¿cachai? Y los hueones como que postulan los fondos para poder justificar lógicamente cómo llegaron ahí, ¿cachai? Entonces es bonito de repente, hasta como, yo siento que a todos nos hace falta más arte, ¿cachai? Sería como una hueá más liviana en el sentido de no hacerte cargo de todas las hueás, ¿cachai? Si a veces llegáis a un lugar y la hueá funciona, no tenéis por qué cuestionarte tanto cómo llegaste. Ok, ahí, Así que eso. ahí yo creo que hay una gran diferencia. Bueno, yo no estudié en la Católica, no sé cómo es la formación, pero me he Ustedes son más relacionado rígidos. con, me he relacionado con harta gente en la Católica y yo creo que arte en la Chile y algunos profesores sobre todo van un poco a contracorriente porque es tan etéreo el arte y es tan saltón, como se podría decir, o con el ejemplo que tuviste, que nosotros, o por lo menos mis profesores, tratábamos siempre de sistematizar eso. O sea, Sí, era como el ejercicio contrario, era como que tú de la ingeniería te abriste, nosotros estamos siempre como tan abiertos que en la escuela nos enseñaron a acotar y manejar de cierta forma esos impulsos que obviamente siempre queda un espacio abierto. Lo hablábamos en el bla bla anterior, un espacio abierto que muchas veces no lo queremos solucionar porque eso da espacio para sorprenderse y llegar a otros lados no tan pavimentados. Pero no, pues en la escuela nosotros intentaban de meternos en cierta forma esa estructura. De hecho, en el taller que más me pasó eso fue con Bruñoli, donde hacíamos fichas y no había nada que no tuviese que estar justificado, pero justificado en la historia del arte, no era, no era ciencia, o bien era ciencia social, no sé cómo explicarlo, no era, no eran números, pero en Bruñoli yo tenía que justificar hasta el último color, el último pelo, o por qué yo doblaba la tela del sí. borde de cierta forma. No, pero en la católica son igual. Lo que pasa es que, no sé, pues tuve ya una corrección de taller, era un desfile de por qué, pues, weón. ¿Y por Mm, qué? ¿Y por mm, qué? ¿Por qué? ¿Cachai? Pero yo siento que la respuesta del artista a ese por, o sea, el artista tiene que tener una respuesta, pero esa respuesta no tiene por qué ser la respuesta. claro, ¿Cachai? claro. Y siento que ahí es donde como que el pragmatismo científico y todo es la respuesta, ¿cachai? O sea, no, no, no. Las cosas son así, ¿cachai? O sea, no son de otra manera. ¿cachai? Entonces ahí es donde yo siento lo que pasa es que es muy loco lo que yo siento que a mí me pasa, porque de alguna manera yo como que tengo un pie en cada lado, por así decirlo. Entonces yo sé que ustedes se sienten muy pragmáticos y a lo mejor hay otras escuelas que son mucho menos pragmáticas, pero si caes de acercáis al hueón, al ingeniero duro que calcula la weá, no sé, de una máquina que da vuelta, ese hueón medio milímetro le importa, ¿cachai? Le importa porque si no la weá no funciona, ¿cachai? Y hueón está preocupado del medio milímetro, ¿cachai? Eh, pero en el arte, ¿cachai? Yo siento que tú te pones tus propias reglas, por así decirlo. Sí, ¿Cachai? O así debiera ser, ¿cachai? Y son reglas no para cumplir, creo yo, son reglas para avanzar hacia algún lado, ¿cachai? Es como una excusa que es muy linda, encuentro yo, porque al final la vida se trata, creo yo, un poco de eso, de avanzar hacia algún lado, ¿cachai? O sea, de no quedarte pegado, ¿cachai? Y a mí, desde mi punto de vista, yo creo que me hizo muy bien estudiar arte, no solo por el arte, digamos, sino que como por la vida, ¿cachai? O sea, en el sentido de buscar más cosas, yo siempre Y fui bien cuadrado, pero dentro de eso mismo, sí podríamos estar de acuerdo en que sí hay que tomar decisiones. Y las decisiones se toman de acuerdo a ciertos parámetros, ya sea un libro, una tabla de cálculo o una decisión de la experiencia propia dentro de tu desarrollo como artista. ¿Cómo son las decisiones que tú tomáis?
como para empezar a ver Veamos, cosas, veamos como algo para de empezar a ver trabajo, cosas, por eso veamos cosas, Martín. Ponte, Estoy yo te decía, mezquino con las Martín, imágenes, que está buena la tengo, conversa. como tengo para un empezar a enredo de ver, cosas, pero a mí me gustaría que mostrar como yo, puta, soy pésimo registrando y cómo se llama, y lo único que tengo es que he tratado de armar unos dossiers así como para tener, he postulado millones igual que nunca he ganado, weón, entonces, pero sí tengo tratando de armar algunas cosas. Y no sé si tenéis por ahí, hay alguno que es de la U, donde tengo algunos trabajos de la U Ah, el que yo quiero usar PDF. como base. Ya, Tírate el perfecto. PDF algunas cosas como para cachar. Yo siempre dibujé y pinté, ¿ah? Pero yo no me considero pintor. A mí me encuentro que mi pintura es mala, para así decirlo. Eh, esta weá a mí me gustó. Este fue mi trabajo de título, digamos. Yo antes de hacer esto, claro, yo empecé a dibujar harto. eh, y, pero cuando llegué a la memoria, digamos, yo tenía como siempre esta weá, también dibujaba como weas, como máquinas, así, ¿cachai? Así como dibujaba como engranajes, weón, como trataba de que la weá estuviera así como medio en movimiento, weá, que mi aspiración era que uno las mirara y que se preguntara qué weá está funcionando acá, digamos. Eh, y llegué después a este trabajo que, de hecho, ese trabajo, no, esa imagen no está en mi examen, esa la hice para mí, digamos, porque no quería mostrar la ranoleta, digamos. Yo cuando empecé a cuestionar el tema de qué hago con mi memoria, digamos, esas son mis pinturas, ponte las pinturas, esas son previas al examen, dale, eh, o vamos a esa weá. El, eh, Quise hacer algo mío, así. Como que yo dije, bueno, si voy a hacer una memoria o un trabajo de título, no me acuerdo cómo se llama la weá, eh, hagamos algo que, puta, que me llegue, o una mía, que sea, po, y si es que así le llegará a alguien, digamos. Y ahí me encontré con la renoleta que mi viejo tuvo una renoleta po, en los años 70. Po. Y la renoleta, después cuando yo estaba ya más grande, puta, mi viejo se compró una Chevrolet Blue y la renoleta quedó ahí al lado y quedó casi como bodega de no sé qué. Eh, entonces yo me acordaba de esa weá, no sé si ustedes lo vivieron, pero eso porque somos como generaciones parecidas, eso de levantar el capó, weón, de ver la weá dando vueltas, del chupete que mi viejo le hacía a la weá para que no se ahogara, weón, de casi que tú podías agacharte por debajo de la renoleta y ver cómo se movían las weas desde dentro, así. Mi tía Eh, tenía una Renoleta Jorge, y recuerdo esa palanca arriba, Ese era palanca como el Jorge. clásico, como Sí, era el único que tenía el cambio arriba. claro. Y sí, Sí. bueno, la Renoleta no era la más, ¿cómo se llama? Popular acá en Chile, porque estaba la Citroneta, po. Pero en otros países, en Colombia, en otros lados, como digo, según tenían fábricas de Renoleta, Renault llegó mucho más potente que Citroën. Y de hecho, la Renoleta fue la competencia de la Citroneta. O sea, los buenos de Renault la hicieron para competir con la Citroneta. Entonces, pero a mí me llegaba, porque yo viví toda mi vida, weón, de niño, arriba de esa Renoleta cuando íbamos de un lado para otro, qué sé yo. Y buscando un poco, me encontré en internet con unos manuales mecánicos de la Renoleta, que eran unas hueaditas, no sé, bueno, 100 páginas, ni siquiera tamaño carta, yo creo que eran más chiquititos, donde te decían cómo arreglar las panas de la Renoleta. Entonces era así, puta, se le echó a perder el distribuidor, puta página 25, weón, y veía la página 25, veía la weá, el distribuidor te decía, saque la hueadita, limpia la cosa, no sé, ¿cachai? Y te daba instrucciones de cómo arreglar la weá, ¿cachai? No tenías que llevarla al mecánico si podía y puta, aplicar algo de conocimiento básico. Era como la Pero ese Forte. librito era muy chiquitito, ¿cachai? Era una weá así, yo la saqué, la imprimí, weón, a una resolución pésima. Y ahí me empecé como a cuestionar el tema de recordar, ¿cachai? O sea, porque al final lo que estaba haciendo era como una especie de tratar de llegar al pasado de alguna manera, pues, entonces. Y ahí yo creo que apareció como mi lado más también como que venía más de la ciencia, no sé cómo llamaba, de la ingeniería y toda la weá, y yo me metí de cabeza a estudiar cómo funcionaba la memoria en un ser humano, ¿cachai? Y ahí, un poco resumiendo la weá, que me acuerdo, digamos, o sea, claro, la memoria tiene como la memoria de corto plazo, la memoria de mediano plazo, como que los recuerdos no llegan y se te alojan, sino que pasan por distintas etapas y hay algunos que se van, ¿cachai? Entonces, de alguna manera, el cerebro lo que hace es estar sobreescribiendo todo el rato y hay cosas que quedan en la memoria profunda y otras que no. Y Intensamente, en base. ¿Ah? Claro, intensamente. claro, intensamente. Sí, pues bueno, esa es esa weá. Mortal, tío. Es Increíble buenísimo. como le enseñan a los niños weá Es así, pero genial, es tremenda. genial. Sí, Educación emocional, cosa que nunca hicieron con nosotros, por ejemplo. eh, sí. Bueno, y yo lo que hice fue un poco tratar de armar un procedimiento que tuviera que ver con eso.
Entonces yo lo que hacía era que tomaba, suponte, este dibujo que era, no sé, el distribuidor, qué sé yo, y yo tomaba la imagen chiquitita que tenía de haber tenido, sé, 10 por 10, ¿cachai? Y yo tomaba estos papeles que tenían un pliego, y yo dibujaba esa imagen, yo la dibujaba en grande. Entonces ya al dibujarla en grande tenéis que inventar un poco también, po, porque no es solo copiar, porque te falta información, po. Entonces empezáis como a agarrar más. Entonces, dibujaba, ¿cachai? Con carbón sobre papel mantequilla. Después agarraba, ¿cómo se llama? Un barniz, ¿cachai? O un fijador. Y se lo tiraba encima, así, pero generoso, que quedara así como chorreante. Y le ponía otro papel encima, ¿cachai? Entonces se borraba lo que estaba, pero algunas líneas aparecían, ¿cachai? Entonces era como sobreescribir la memoria, ¿cachai? Para mí, ¿cachai? Entonces después volvía a hacer el mismo procedimiento, pero ya sobre la hoja que ya tenía esa wea, ¿cachai? Entonces dibujaba sobre el dibujo, dibujaba, borraba, dibujaba, borraba, dibujaba, borraba, dibujaba, que no lo borraba, que se borraba, sino que tiraba el spray, ¿cachai? Y ¡puf! Se mojaba el carbón y aparecían estas weas, ¿cachai? Aparecían estas weas. Y seguía así hasta que a veces, no sé, pues cinco pliegos, a veces 10 pliegos, a veces, ¿cachai? Y un poco mi obsesión era como tratar de armar la renoleta, que al final no lo conseguí, pero hay una foto, parece que hay unas más grandes, Martín, A si ver, tenéis por ahí donde son unas colgadas. Ahí tres. se ven chicas, digamos, Sí, pero hay otro PDF, si lo abrí aparece esa más grande. Y yo mira, quería armar la renoleta completa, weón, pero no ni siquiera en escala 1:1, quería armar la renoleta así como al doble de su tamaño. creo que tengo ¿Cachai? esta imagen, no, mira, 1, 2, 3, 4. Y para abajo llevamos para otra cosa. Sí, parece que hay otro PDF, no sé si lo tení. Ah, acá, Ese es, acá, mira. ahí está, disculpa. ¿Cachai? Ese. Y bueno, ahí están esos dibujos, ¿sí? Y mi obsesión un poco era esa, ¿cachai? Era como, ya voy a armar toda la renoleta, ¿cachai? Y la voy a colgar, weón, y bueno, y ahí también investigando con la memoria, estaba el auto de Orozco, el auto de estos mexicanos, ¿cachai? Que pueden gustar o no gustar, y encuentro que igual eran interesantes desde el punto de vista como de la disección y toda la weá. Entonces, un poco haciéndole guiño a estos hueones, ¿cachai? Quería colgar mi auto gigante, ¿cachai? Y que estuviera como flotando en el aire, y que tú pudieras pasearte por entre medio del recuerdo, por así decirlo, de alguna manera. Oye, No sé si perdón. funcionó, pero era como la idea, digamos, a lo que llegué finalmente con esa memoria, po. Oye, dentro de esta, o sea, lo que de alguna forma describía una especie de estrategia. Una estrategia para generar una imagen, eh, o rescatar la imagen, o evaluar qué cosas son consideradas dentro de este esquema, ¿cierto? De las memorias profundas, inmediatas, cuáles son las que sobresalen, las que se rescatan más intensamente, ¿cierto? Y otras que se van velando por el paso del tiempo, ¿cierto? Entonces hay una estrategia, hay una forma de construir la imagen. Tengo dos dudas. Ah, La decisión de que en realidad el material también aparezca y responda, o sea, la hoja que cae sobre la imagen, por ejemplo, esos sí, dos desprendimientos, ¿cierto? Que como en la retina o como en otras cosas, se desprenden y caen sobre sí mismas. Son paso del tiempo, pero el mismo material el que oculta la misma imagen. sí, Y sí, dale, dale. por otro lado, ¿cómo es que, la pregunta yo sé para dónde va, o sea, yo sé cuál es la respuesta, pero si te interesaba la forma, la formalidad, de alguna forma también, de alguna manera también está ahí mirando hacia la abstracción. Claro, claro. Sí, sí, de hecho, sí, pues como que siempre mis trabajos anteriores eran abstractos, digamos. Y esto de la hoja que cae, digamos, es un poco lo que decía yo, cuando decía que aparecen decisiones que no son que no las tomaste a propósito, sino que, por ejemplo, en algún momento falló el barniz o el sellante, ¿cómo se llama? No acuerdo cómo se llama este que uno le pone encima, no es para pegar, po, Mm. ¿cachai? Es una weá que es para sellar, ¿cachai? Entonces el papel se pegaba en ciertas zonas y en otras no, ¿cachai? Entonces empezaba a aparecer naturalmente esta weá, pero cuando empezó a aparecer me hizo sentido porque por eso mismo, porque de alguna manera cuando uno recuerda, es como que no recordáis el espacio completo, ¿cachai? Como que aparece algo. Y yo sentía que le daba también, junto con el papel, ¿cachai? Con esa precariedad del papel, con esa weá, esa fragilidad más que precariedad, yo creo, le daba o por lo menos le llevaba a esta sensación, que es un poco
lo que yo creo que tienen que funcionar las obras, de llevarte a una sensación de que esta weá se puede caer, se puede desarmar, se puede tapar, se puede, ¿cachai? O sea, así es la memoria, ¿cachai? Hay una cuestión muy loca, yo desde que hice esa, después seguí estudiando un poco, porque me gustaba el tema de la memoria, y es muy loco porque tú conversas ahí con persona X y te hablan de sus recuerdos, así como si fueran realidad, ¿cachai? Y la neurociencia, ¿cachai? En el último tiempo te dice que el cerebro funciona, tú no recuerdas el recuerdo, o sea, tú no recuerdas lo que pasó. Tu cerebro lo que hace es recordar la última vez que recordaste el recuerdo, ¿cachai? Entonces, es muy bonita esa weá, porque cuando eres capaz de darte cuenta que tus recuerdos no son reales, ¿cachai? Sino que son una imagen que se va reproduciendo y se va reproduciendo, entonces al final pierde fidelidad. Yo siento que podéis caer en dos caminos. Una en la psicosis máxima, decir, puta weón, qué terrible la vida, weón, no soy capaz, no sé ni de yo ni de mis recuerdos. O podéis liberarte de la weá y decir, weón, onda, la vida es una weá que pasa nomás, po, weón. Entonces, no puedo estar seguro de nada, ¿cachai? Y yo siento que un poco eso buscaba. Lo que nunca me gustó, para ser sincero, era el tema de mantener el pliego, ¿ah? Yo lo hice como dos weas. Ya. Unos como estos grandes que eran como que se pegaban pedazos, que esa fue siempre mi idea principal, como de armar como una especie de nube, sin margen, digamos. Pero también me di cuenta que como de un punto de vista formal, que nunca me lo he podido sacar como de mi ser, digamos, esta weá funcionaba igual linda, no sé cómo decirlo, ¿cachai? Funcionaba que es malo desde el punto de vista del arte, yo sé que no, del artista, ¿cachai? Uno no busca esa weá, pero como que sentía que al aparecer el pliego, también la weá llegaba a un espacio que era como la librería, una weá como alcanzable, ¿cachai? La weá Sí, como, sí. ¿cachai? De alguna forma podéis pensar que es un poco empático con el espectador, así como, este es el límite de la cosa, voy a tratar de ser lo más amigable posible, manteniendo ciertos formatos para no desestructurar tanto la cosa, porque también al mismo tiempo estáis vinculados con lo onírico, o sea, de alguna forma el recuerdo hacia atrás, también es la imagen que viene a aparecer en el futuro, la experiencia como psicodélica, ¿no? De estado alterado de la conciencia, hay pocas cosas en las que se fija la mirada. Es choro eso, cómo aparece el material que se empieza a- como a deformar por la misma humedad. ¿Cómo veíais eso? Esas son las decisiones que ya dejaba, que no tomaba, que dejaba a la libertad del material mismo. Sí, 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 había cosas que sí, pues, digamos, o sea, de alguna manera, que ahí donde yo siento que o por lo menos yo lo veo así, que hay cosas que son como naturales, ¿cachai? Eh, y ahí es donde yo te digo que yo por lo menos quizás me salgo, digamos, del esquema, pero yo siento como te digo, como vengo del lado más rígido, ¿cachai? Yo siento que hay decisiones que no las tengo que tomar yo, ¿cachai? Que se toman producto de otras cosas. ¿Y quién soy yo para redirigir la decisión, de alguna manera? ¿Cachai? Vamos a llegar a otras juegas a las juegas que estoy haciendo ahora, y yo creo que tiene más que ver, y tiene que ver con esto, para ir avanzando un poco, con esta mirada de la abstracción, ¿eh? Esas imágenes, esas pinturas que están después, José Miguel, no sé si las puedes mostrar, esas son anteriores a esto, digamos. ¿Estás? Esas sí, esas son como de antes de que yo estudiara, o como paralelo, pero yo nunca quise llevar pintura. Yo tenía compañeros que pintaban la raja, pues, bueno, o sea, es muy lindo cuando tú ves jugadores que pintan bacán, así como, y no me refiero a, ¿cómo se llama? A que pinten bien, así como piensa todo el mundo, sino que cuando tú veis la pintura y veis que está la mancha y veis que está la weá, ¿cachai? Que la weá se transforma en materia y que aparece una figura de la nada, ¿cachai? Entonces yo sentía que mis trabajos de pintura no eran tan buenos, ¿cachai? Como los de ellos. Entonces yo los guardaba un poco para mí, porque yo nunca sentí que mis trabajos de pintura eran pintura. Yo siempre pensé, o en el fondo cuando empecé como a darle vuelta, pensaba que eran como dibujos coloreados, ¿cachai? Así lo veía yo, ¿cachai? Pero siempre cercano un poco a la abstracción, pero a esta abstracción mecánica, ¿cachai? A esta abstracción de algo que es abstracto, pero que de alguna manera remite a lo mecánico, remite a lo concreto, remite al volumen, no sé cómo llamarlo, ¿cachai? Que me surgía naturalmente, no sé por qué, digo. Me recuerda más a mí esto, Coque.
Me lo han está dicho mil bueno. veces. Es No que, sé si es bueno o malo eso. por ejemplo, lo que yo veo en Mata, que Mata como abstracto, cuando trabajaba con su pintura automática, eh, él era arquitecto, po. Entonces, en sus abstracciones salía la estructura, pues, salía, ¿cómo se llama? Sus nociones del, ¿cómo se llama? Del espacio, de los volúmenes, etcétera. Y acá sí, pues acá también se ve, dentro del abstracto, uno puede identificar, o tu cerebro trata de identificar el mecanismo. El mecanismo, acá están más, estos son más, Sí, ahí esa weá tampoco hay un par de esas que me gustan, pero no me gustan tanto, digo. Pero ahí, claro, ahí yo quería como despegarme más de, irme sí, más, ¿cachai? Soltar más, así como despreocuparme un trata poco y de eso, sí, de tirar la soltar. weá. Sí. No llegar ¿cómo se llama? A un expresionismo abstracto, pero sí, de alguna manera ahí yo lo que hacía técnicamente era que yo tomaba tablas, ¿cachai? Estos son unos chorguanes, unos trupanes, ¿cachai? No es tela, ¿cachai? Y yo agarraba un tarro de látex, ¿cachai? De látex, de pintor de Ujú. brocha gorda, po. Y agarraba el tarro de látex, ¿cachai? Y lo chorreaba así como, ¿cachai? Como un dripping, qué sé yo, pero muy generoso. Y después empezaba como a tirar pinturas encima, ¿cachai? Entonces lo choro era que el látex como que se empezaba a mezclar con los colores, ¿cachai? Y se empezaba como a comer los colores y empezaba como a fusionarse con los colores. Entonces yo iba como de la luz a la sombra todo el rato, ¿cachai? Pasaba o sea, no era luz, pero desde el blanco blanco, ¿cachai? Hacia otros colores más oscuros, ¿cachai? Y lo que me interesaba un poco era eso, ¿cachai? Como que ese látex, eh, como que yo partía haciendo como una imprimación, pero no era una imprimación, sino que era una hueá así, como que ese látex como que vivía de alguna manera comiéndose las otras hueás, ¿cachai? Así, y iba armando imagen, con un cierto grado de control, pero ojalá no tanto, digamos. Claro, Y lo que me gusta, lo que me interesa mucho, yo me acuerdo, a mí obviamente me encanta mate, digamos, pero es como eh, como ese placer culpable de alguna manera, porque es bacán mata, digamos, pero es antiguo mata, po, ¿cachai? Entonces es como, yo no sé si, ¿cachai? Es como una weá como decir, no sé, no sé, pero a mí me encanta, ¿no? Pero yo me acuerdo de haber visto un documental de Mata, y donde el weón decía, hacía unas rayas, ¿cachai? Y el huevón dibujaba una cabeza, y sobre la cabeza dibujaba un pájaro, o un sombrero, y sobre el sombrero dibujaba un pájaro, todo de las rayas que iban saliendo, qué sé yo. Y igual al final decía, nunca me hubiera imaginado que un, un, un loro podía cantar sobre el sombrero de la cabeza de una señora, ¿cachai? Entonces un poco, ¿qué es lo que me quedaba a mí con eso? Es como lo que me gustaba como de esta weá como media abstracta, entre abstracto y no abstracto, yo creo que no llega a ser abstracción, está como ahí, es eso que saca la gente, ¿cachai? Las personas que lo miran, ¿cachai? Que llegan y dicen, oh, es un nido, oh, es una no sé qué, ¿cachai? La persona que es muy loco porque como que yo siempre me he conectado más con la persona que no tiene como una formación en arte, ¿cachai? Entonces llegan de otra manera, pues llegan por una weá súper táctil y emocional y sentimental a la weá, o no sé cómo decirlo, ¿cachai? Entonces, siempre, y volvemos un poco a la cabeza y al cerebro, el cerebro está buscando analogía, ¿cachai? Está buscando la weá, está buscando estar tranquilo, ¿cachai? Está ujú, buscando la tranquilidad de entender, ¿cachai? Y ahí donde yo trataba de manejarme en ese espacio, como, no sé si funcionaba, pero como decir, voy a llegar a un punto que sea como o sea, como que mi sueño era o sea, mi gusto era que alguien llegaba y me decía una idea que a mí no se me había ocurrido. Era como, ¿cachai? Sabía, veo esta weá y se me ocurren, sí, 5 weas. ujú. Y venía alguien y me decía una sexta. Uy, de hecho tenía un amigo, tengo un amigo, digamos, que en todas mis pinturas el weón veía tetas. Entonces, el weón me decía, uy, aquí te quedaron perfectas las tetas, weón. Una wea así como, me decía, weón, ¿dónde están las tetas? No, aquí, mira, weón, mira. Entonces, eh, ¿viste? Mira, Eh, yo tengo una aplicación un poco para eso que yo también me estaba cuestionando harto, ahora que soy profe de arte y hago clases de arte, la gente que está interesada en el arte, no solamente a los niños secundarios de colegios de escaso de riesgo social, el, ¿qué es lo que hace que la obra de arte se transforme en arte, po? Yo creo que en gran parte, así como una proporción, no es el 100%,
es cuando el arte agarra un poco de vida propia, independiente de lo que uno quiere hacer. Entonces, a mí me pasaba mucho que con mis pinturas, por ejemplo, mis pinturas paródicas, que yo supuestamente estaba poniendo una bomba atómica en la escena artística juvenil chilena, llegaba un profe que me estaba revisando la tesis y me decía, oye, pero este es un homenaje a la, ¿cómo se llama?, la escena artística joven, ¿cachai? O lo otro que hablabas tú acerca del populismo en el arte, que no es populismo, es una vara para medir las cosas. Yo me acuerdo que una vez, porque allá en la escuela, a mí yo estaba haciendo una pintura grande y era interesante, tenía lectura en mi taller porque en el mismo año está o presentaba los mismos trabajos con Gonzalo Díaz y con Brugnoli. Brugnoli era más conceptual, Gonzalo Díaz un poco más medido. Eh, yo estaba haciendo una pintura grande y recuerdo que había un auxiliar en la universidad, se me olvidó el nombre, pero era como bien choro. De hecho, como que siempre tenía problemas con las mujeres porque la echaba del taller cuando se acababa la hora. ¿Te acuerdas cómo se llama ese? Bueno, era como choro. Y siempre yo veía que entraba a los talleres y miraba con desprecio todas las cuestiones porque no las entendía, no le gustaba. Y de repente yo entra y se queda pegado viendo mi cuadro. Oye, está bueno, me dijo, me gustó. Y no es un populismo, no es ni por si acaso un populismo, es simplemente como que entendí, ya, por aquí va la cosa, por aquí va la cosa en el sentido de que puede ser en cierta medida disfrutable dentro de la, entre comillas, baja cultura, lo apruebo, y la alta cultura, lo Walker, ¿cachai? Era como, se manejaba bien en esos dos ambientes. Y sí, fue gratificante, me gustó, es como que ahí entendí que había que considerar también eso. Si llegáis a algo transversal, yo creo que es bacán, digamos. Ujú. Esto que están acá fue una serie que hice, siempre mis series siempre quedan cortadas, digamos. Dije, voy a hacer 10 y hice, no sé, 5. Esta weá yo hacía maquetas, es una weá que muchos buenos hacen, obviamente, porque hacía maquetas, le sacaba fotos y las pintaba, po, una weá, ¿cachai? Como que yo siento, es como que cuando uno está en la U, como que dice, oh, esta weá, la sé, pues, weón, es bacán todo este traspaso de la cuestión y te das cuenta que muchos lo han hecho, digamos. Pero a mí lo trataba de hacer como desde también lo que a mí me interesaba, porque era como estos mecanismos, ¿cachai? Estos mecanismos, esta weá media, y ahí empecé, ¿cachai? Estaba como media mecánica y biológica, Mm. ¿cachai? Y estos cuadros, no sé, son como de 2 metros, digo, Oye, 2 metros ya, no me acuerdo. Ese no sé si me gustó tanto, pero hacía eso, ¿cachai? Como que hacía maquetitas. De hecho, hay varios ahí que están hechos como agarraba como, no sé, pues salía a andar en la calle y me encontraba una tele vieja, ¿cachai? Así, esa Y se nota. antigua. Entonces le sacaba el circuito, ¿cachai? Me lo llevaba para la casa, ¿cachai? Y lo que llegaba a la casa ponía y sacaba fotos con una cámara pésima, así una cámara mala, así, y sacaba una foto borrosa. Y esa foto después la tenía como referencia para poder pintar la web. oye, y perdón, en esta búsqueda de referencia, que justo estaba viendo la otra pintura, la anterior, ¿Esa? la azul, no la azul. Yo te iba a preguntar algo, después apareció esto, y después me explicaste que era una maqueta, que en realidad a mí se me parece como una especie de hacer close-up a Darth Vader. ¿Cuál es tu relación con con el imaginario popular, como en la película, la música, las portadas de los discos? ¿De dónde sacáis? ¿Buscáis desde ahí? ¿O en realidad no es solamente un encuentro fortuito? Pensaba en las otras pinturas que son más atmosféricas, o en las pinturas en las carátulas de Slayer o cosas así. ¿De dónde sacáis imágenes? ¿Dónde las buscáis? ¿O en realidad aparecen No, nomás? es interesante, o sea, no sé, pues, weón, yo cuando era chico, cuando dibujaba, ¿cachai? Claro, a mí me gustaba Giger, pues, weón. Entonces, Bien, bien, ¿cachai? bien. Ujú. Claramente ahí hay una weá, pero y después yo creo que ahí está el imaginario que de alguna forma tú estás ahí como encontrando, digamos. Eh, pero después, ahora como te digo, no lo hacía, por lo menos conscientemente no, digamos. Como que a mí me interesaba esta weá como de armar como escenarios, ¿sí? Como escenarios, en esta serie que hice, era como una especie de bien escenográfica. Y hay una cuestión que a mí siempre me ha interesado, que es o a partir de estos trabajos, digamos, que es esa cercanía entre lo mecánico y lo biológico. ¿Cachai? Eh, eh, Como te digo, o sea, como les decía recién, yo siento que por lo menos para mí la weá
como que gana o tiene como un valor, un triunfo, pero para mí, cuando queda en un punto que es medio ambiguo, donde el espectador de alguna manera llega uno y dice, oh, es un robot, ¿no? Y otro dice, no, es una célula, ¿no? Es una, ¿cachai? Como que yo siento que logré lo que quería cuando aparecen como estas miradas y se acercan los mundos, digamos. Yo me enrollé mucho, yo creo que muchos ingenieros se enrollan también con esa weá, o desde ese mundo con la weá del micro y macro, ¿cachai? Con esta weá de que a mí me interesaba que tú te pararas frente a esta weá y tú no supieras si eso era gigante o era una weá muy pequeña, ¿cachai? Eh, Esa era como uno también de mis intereses, ¿cachai? Cuando hacía esto. Entonces, por eso partía con maquetitas de este porte para pintarlas en 2 metros, ¿cachai? Y hacer esta como juego de escala donde de alguna manera tratar de descolocar la dimensión. ¿Cachai? Y Eh, el ¿Mm? metabalón de Jiménez y Jodorowsky, ¿lo viste alguna vez? Sí, 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 me sí. recuerda mucho a Jiménez y esos planetas, que sí, Es pues, que yo creo eran, que yo insisto que, o sea, igual hay pintura, pero es la que normalmente se cataloga como mala pintura, o que es una pintura sobada, ¿cachai? Una pintura, ¿cachai? No, sin materia, ¿cachai? Encuentro yo. Pero yo insisto que para mí son como dibujos coloreados, de alguna manera. Donde lo más importante no es el color en sí, sino que es como la atmósfera, un poco como tú decías, digamos. Y yo me metía también ahí porque sentía que de alguna manera era un desafío, ¿cachai? Como pintar, como darle color al dibujo, para mí, ¿cachai? Era como ya, es como decir, ya, o sea, yo sé que pinto, o sea, yo sé que tengo cierta habilidad, pero yo conocía a guanes mucho más hábiles que yo en la pintura, entonces decía, ya, me voy a trabajar más, me voy a trabajar más. ¿Cachai? Y Bien, ahí se tomó toda esta serie, bro, esta serie de cuadros. perdón, esto es anterior a los primeros, ¿cierto? A los de la misma presentación. Entonces, en algún, Los chiquitos, estos son después, venían los chiquitos, después aparecen estos grandes, que son como los de las maquetas. estaba pensando en la Renoleta. La Renoleta, no, la Renoleta vino, como que esto lo estaba haciendo cuando hice la Renoleta y se suspendieron, digamos, quedaron como ahí, ¿cachai? Y después como que los retomé. Son como Sí, contemporáneos, pero una nebulosa, digamos. esa era mi duda, que en algún momento decidiste dejar de colorear dibujo y te enfocaste en el dibujo mismo. O sea, ya le quitaste Sí, lo que pasa es que, mira, para serte súper sincero, digamos, o sea, yo pensaba que como trabajo de escuela era mucho mejor el dibujo, po, o sea, para la mirada de un profesor, para la mirada de un colega, no sé cómo decirlo, ¿cachai? Era mucho más atractivo el dibujo, ¿cachai? Era mucho más atractivo la mirada como las cosas que uno encuentra ahí, ¿cachai? Pero esto, como te digo, o sea, yo sentía que era no sé si es popular la palabra que ocupa Martí, pero algo parecido, ¿cachai? Como más cercano a la ilustración, ¿cachai? Más cercano a la... ¿cachai? o sea, Entonces, un poco eso, yo no sé si está bien, digamos, pero está mal, no creo que esté bien o esté mal. Pero de alguna manera yo quería tener un buen examen de título también, ¿cachai? Entonces yo pensaba, sí, pues, ¿cachai? está bien, está bien. No, me Sí, refiero a que, por un lado, claro, tú pensé que esto es más amigable porque tienes más información. Lo otro justamente era la lucha contra la pérdida de información, y tal vez parecía más críptico, menos amigable, pero al mismo tiempo rendía más en términos artísticos, por así decirlo, o de escuela nomás. sí, de escuela, digámoslo así. sí, pues, ¿cachai? Así es. No sé cómo lo ven ustedes, mira, para mí es súper interesante estas conversas. Yo le decía al Martín que yo soy uno de sus seguidores del podcast, ¿cachai? Porque es difícil encontrar como a veces cómo conversar estas weas, ¿cachai? Les decía recién, yo me siento como con una patita aquí y una patita allá en la wea. Pero es bonita esa reflexión que se hace desde la escuela, desde la academia, pero también yo siento que la academia se desconecta, po, se desconecta de lo popular, no sé cómo llamarlo, entonces sería bonito un poco, uno no puede darle el gusto a todos, pero sí encontrar ese equilibrio, ¿cachai? Donde podéis completar una cosita acá, una cosita allá y hacerlos conversar, ¿cachai? Un Sí. poco, yo creo que ahí siempre ha sido como mi búsqueda, digamos. Ujú. Yo me inclinaría también a pensar que no es responsabilidad de la academia, porque ya que no se puede hacer cargo de todo. Entonces, lo bonito es cuando uno lo encuentra, pese a la academia, pese a Claro. la formación, uno empieza a encontrar las otras cosas que se encuentran en otros lados, fuera.
Mm.